¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a revisar el tema de las aplicaciones de máximos y mínimos para resolver problemas de optimización. El ejemplo que vamos a ver hoy es el siguiente. Te encargaron diseñar un envase cilíndrico con la menor cantidad posible de material. El envase tiene que tener un volumen de 1.5 litros, ni más ni menos. ¿Cuáles son las dimensiones del material a utilizar? Primero revisamos nuestros datos. La forma geométrica es un cilindro. Está compuesto de dos tapas, que son dos círculos con radio R, y bueno, el cilindro debe de tener una altura h. Así, recordando también las fórmulas para el cilindro del volumen es pi por radio al cuadrado por h, y el área 2 pi por radio por h. Muy bien, ese 2 pi por radio se refiere a lo que son los círculos, y a la altura, bueno, como lo habíamos visto, la altura que va a tener el cilindro. Entonces ese sería el área que nosotros tendríamos que utilizar para el material cuando se vaya a cortar. Entonces vamos a seguir revisando las ecuaciones. Ya las vimos en la diapositiva anterior. La restricción es muy importante considerarla, que son 1.5 litros, o lo que es equivalente a 1500 centímetros cúbicos. Hicimos la conversión ya que vamos a manejar datos de radios y alturas, entonces es más conveniente tenerlo en centímetros cúbicos. También es necesario que nosotros saquemos qué necesitamos minimizar. Para este problema es el material que vamos a utilizar, es decir, la área. Y también hay que subrayarlo, que incluye las dos tapas del cilindro. El material que vamos a utilizar está en relación con el área, porque cuando ustedes van a recortar alguna figura, imagínense que tuvieran una cartulina, ahí la van a dibujar. Ese es el área que ustedes están buscando minimizar. Una vez que arman la figura, ya toma la forma de un volumen, ya tiene 3D. Entonces primero necesitamos minimizar ese material, es decir, el área. Así tenemos que el área del envase es igual a 2 pi por radio por h más 2 pi por radio al cuadrado. Esta área del envase ya incluye las dos tapas del cilindro. Y también es necesario recordar el volumen. El volumen que nos está dando el problema son 1500 centímetros cúbicos. Lo sustituimos en la fórmula de volumen del cilindro y lo igualamos a pi por radio al cuadrado por h. El primer paso va a ser incluir la restricción en la ecuación a minimizar. Para esto tenemos que despejar la variable más sencilla, que es la h. Ustedes ven aquí la ecuación, 1500 centímetros cúbicos es igual a pi por radio al cuadrado por h. La que está más fácil para su despeje es la h, está ahí a la vista. Entonces nos queda como h es igual a 1500 centímetros cúbicos sobre pi por radio al cuadrado. Después, con esta expresión la vamos a sustituir en la ecuación a minimizar. Recuerden que es la del área. Entonces, donde vean el h, la h, van a poner el valor de 1500 centímetros cúbicos sobre pi por radio al cuadrado. Aquí lo van a ver en esta ecuación en morado, el valor de la h. Después simplificamos, reducimos, multiplicamos, sumamos lo que se pueda sumar. Recuerden lo que tengan el exponente a la misma potencia, las divisiones entre exponentes se restan, todo eso nos va a dejar una ecuación más reducida, como la que tienen aquí en la pantalla. El área del envase es igual a 2 pi por radio al cuadrado más 3000 sobre r. El paso número 2 va a ser obtener la primera derivada de esa expresión que acabamos de desarrollar. La primera derivada, un tip que les damos es esa r que está dividiendo al 3000, hay que subirla con un exponente negativo, sería r a la menos 1. Cuando se haga la derivada va a ser r menos 1 menos 1, nos va a dar r menos 2. Pero para poder manejar la expresión hay que mandarla hacia abajo, pero con el signo positivo. Ahora va a ser r al cuadrado. El paso número 3 va a ser obtener los puntos críticos. Para esto ocupamos reacomodar la ecuación, es decir, darle hacer un poco de álgebra para que los puntos críticos sean fáciles de obtener. Aquí en este caso recordamos que es por factorización, por fórmula general o por despeje. Después de haber acomodado la ecuación, es decir, dividiendo todo entre r cuadrada, y también muy importante, igualando a 0, nos va a quedar así. Ahora nosotros podemos pasar esa r cuadrada para el lado del 0, está dividiendo, hay que pasarla multiplicando, y así va a ser fácil despejar, pero para r cúbica.
Entonces 0 por r cuadrada se hace 0, nosotros pasamos el 3000 que está restando sumando, y así nos va a quedar que r cúbica es igual a 3000 sobre 4pi. Para despejar o tener el valor de r solo, sería r es igual a raíz cúbica de 3000 sobre 4pi. Y esto nos va a dar como resultado un radio de 6.2035 centímetros. Vamos a revisar que sí sea un mínimo lo que estamos obteniendo. Vamos a utilizar la segunda derivada. Tenemos nuestra primera derivada del ejercicio anterior. Le sacamos la segunda derivada, volvemos a aplicar lo mismo que en el anterior. Esa r cuadrada, el exponente va a cambiar al subirlo, va a ser r menos 2, menos 1 del proceso de derivarla, y se va a convertir en r menos 3. También el menos va a bajar y va a multiplicar por el menos que tenemos antes del 3000 y se va a hacer positivo. Menos por menos sería más, y 2 por 3000 nos da el 6000. Entonces ahí está la segunda derivada. Sustituimos el punto crítico y debemos revisar que la segunda derivada nos regrese un valor mayor a 0, es decir, que tenemos un mínimo. Entonces nosotros sustituimos en la expresión y sin hacer ninguna operación estamos viendo que tiene ya un valor positivo, no hay signos menos, entonces sí encontramos un mínimo. Después, como paso número 5, hay que calcular la altura que va a tener el cilindro, ya que nos pide cuánto es el radio, cuál es la altura, para poder dibujar la figura y poder hacer el envase que nos están pidiendo diseñar. Para esto vamos a sustituir el valor del punto crítico, que era el radio, 6.2035, en la ecuación que ya despejamos para la altura. Así vamos a tener que la altura es igual a 1500 centímetros cúbicos sobre pi, que multiplica 6.2035 centímetros al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado 12.4070 centímetros. Ustedes están dividiendo centímetros cúbicos entre centímetros cuadrados y el resultado final está en centímetros. Entonces nosotros acabamos ya de encontrar cuáles son las dimensiones de una forma muy sencilla del cilindro: un radio de 6.2035 centímetros y una altura de 12.4070 centímetros, para que tenga un volumen de 1.5 litros o 1500 centímetros cúbicos. Esperamos que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.